El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad. Allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre: el maestro dice, ¿dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta. Prepárennos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, y todos bebieron de ella. Y les dijo: esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, y que las palabras del Santo Evangelio borren nuestros pecados. Amén. Bueno, el Antiguo Testamento y la nueva y la segunda lectura comparan 2 tipos de sacrificio, 2 tipos de alianza de Dios con su pueblo. Una alianza, la primera, una alianza de Israel que Moisés hace matando animales, ofreciéndolos en sacrificio y rociando con la sangre al pueblo de Israel. Y una nueva alianza definitiva que el mismo Jesucristo, como sacerdote, como víctima, hace a su pueblo, que es el sacrificio de la cruz. Y ese sacrificio, de manera no cruenta, se anticipa, se prefigura y se repite en el sacrificio de la Eucaristía, en el sacrificio de la misa, cuando toma el pan y el vino y cuando toma el pan y el vino y se lo transmite a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre. Efectivamente, los católicos creemos que cuando incluso no solamente los católicos nacionales o los veterocatólicos, los ortodoxos, los anglicanos, los luteranos creen que cuando se pronuncian las palabras de la consagración sobre el pan y el vino, se produce la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Es cierto que lo conciben de distintas maneras,
pero el pan y el vino son Jesús. ¿Sí? No lo voy a explicar ahora, pero el pan y el vino después de la consagración son Jesucristo. No es un símbolo, no es una mera representación. En el caso de la Iglesia Amigo de Jesús, que sigue una línea católica latina y al mismo tiempo una línea católica antigua, creemos en la doctrina de la transustanciación, en la doctrina de la transustanciación, que es que solamente se mantiene la apariencia de pan y vino, pero cambia la textura, pero cambia la sustancia, la realidad profunda cambia. El pan y el vino, aunque parezcan pan y vino, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Además, hay otra cuestión, porque en la cultura donde Jesucristo pronunció el discurso del pan de vida e instituyó la última cena, la expresión carne y sangre designan a todo el ser. O sea que la expresión carne y sangre designa a todo el ser. Entonces, es decir, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, significa decir que Jesús se entrega todo, que Jesús se entrega por completo. Por eso es tan válido recibir la comunión, por más que es cuerpo y sangre, pan y vino. En la sola hostia está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús. Y en el solo vino, en la sola sangre, está cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús. Siempre está Jesús completo. Estas cuestiones son medio teológicas, son medio doctrinales. Vamos ahora al mensaje que queremos dejar hoy en día y que nos puede servir para nuestra vida. Primero, obviamente, valorar esta presencia eucarística, esta presencia de Jesús resucitado, de Jesús sacramentado en la Eucaristía, porque es un gran privilegio. Pero también tener otro aspecto presente de la Eucaristía. Este sacrificio de la cruz, que al mismo tiempo se repite de manera incruenta, es decir, se repite de manera que no hay un derramamiento de sangre física, también que no hay un derramamiento de sangre física, también implica que Jesús se dio todo y se dio todo para salvarnos, se dio todo para que nosotros fuéramos redimidos. ¿Qué nos está pidiendo Jesús? Por supuesto, es hermoso aprovechar esta presencia de Jesús en la Eucaristía. Es muy deseable que fomentemos, que cultivemos, que promovamos el culto y la adoración de Jesús Eucaristía, porque realmente está presente. Pero también nos pide que así como Él se dio todo, nosotros nos demos todos. Nos demos enteros, que nosotros también, ejerciendo ese sacerdocio común de los fieles, ese sacerdocio universal de los creyentes, no todos estamos habilitados para celebrar, no todos los cristianos están habilitados para celebrar la Eucaristía, pero sí todos estamos habilitados para hacer Eucaristía. No todos los cristianos estamos habilitados para consagrar el pan y el vino, pero sí todos estamos llamados a hacer
carne y sangre que se entrega por los demás. ¿Cómo lo explico esto? Nosotros habitualmente comemos alimentos que son necesarios para vivir. Es un gran placer comer porque está bueno. Nosotros no solamente comemos para alimentarnos, comemos porque la comida es rica, pero también nos alimentamos para poder seguir vivos, para poder sobrevivir. Y así como necesitamos los alimentos del cuerpo, los alimentos físicos para sobrevivir, también necesitamos la Eucaristía como alimento espiritual para que nuestra alma tenga la vida eterna. La Eucaristía, dice Jesús en el Evangelio de Juan 6, versículo 51. El que coma de mi pan, de mi carne y de mi sangre vivirá eternamente. Y el que no coma de mi carne y de mi sangre no tendrá vida. La Eucaristía, la comunión eucarística es necesaria para la salvación. La comunión eucarística es necesaria para la salvación de la misma manera que los alimentos que comemos para el desayuno, para el almuerzo y la cena son necesarios para que nuestro cuerpo siga vivo y sano. Pero hay otra razón, volviendo a la metáfora de de la misma manera que nuestro cuerpo necesita alimentos para seguir vivos, nosotros necesitamos de la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo para alcanzar la vida, para tener vida espiritual y para alcanzar la vida eterna. ¿Sí? Pero también es cierta otra cosa. También es cierto, y voy a volver otra vez a la analogía con el alimento. ¿Para qué otra cosa nos alimentamos? ¿Para qué otra cosa nos alimentamos? Para tener, habíamos dicho, para sobrevivir y para tener energía para transitar el día. Necesitamos desayunar para poder rendir de manera óptima en el trabajo. Necesitamos desayunar para tener una energía óptima para el estudio. Necesitamos almorzar y comer bien para poder hacer el turno tarde de nuestro trabajo. Necesitamos la cena para para reponer las fuerzas que hemos perdido. Necesitamos el alimento del cuerpo lo necesitamos para seguir trabajando y para seguir haciendo las cosas, para tener la energía, para tener las pilas, para tener el combustible, para seguir trabajando, marchando, caminando en el día a día. La Eucaristía, el alimento de la Eucaristía, también de la misma manera lo necesitamos para seguir trabajando, lo necesitamos para seguir caminando. ¿Por qué? Porque así como el alimento el alimento del cuerpo, las comidas del día, los necesitamos para seguir trabajando con el cuerpo. El alimento de la Eucaristía lo necesitamos como motor, como para seguir trabajando por el reino de Dios, para tener la fuerza, para seguir santificándonos, para seguir trabajando por el reino de Dios, tanto desde la predicación y la misión, tanto desde la obra de caridad. ¿Por qué? Porque estamos nosotros también llamados a hacer Eucaristía. Nosotros también estamos llamados a entregar la carne y la sangre que es todo nuestro ser para servir a los demás en las obras de caridad y en la misión de instalar
en el mundo el Rey y el reino de Dios. Nosotros estamos llamados a hacer Eucaristía, a dar nuestro ser, a dar nuestro cuerpo y nuestra sangre para construir el reino de Dios. Cada vez que estamos siendo solidarios, estamos siendo Eucaristía, dando la carne y la sangre. ¿Se entiende? Sí. Yo también soy pan que se parte. Yo también estoy llamado a ser una hostia que camina. Yo también estoy llamado a ser pan que se parte. Y sobre todo en momentos como este. Sobre todo en momentos como este. Donde estamos golpeados por una pandemia y donde es más necesario que nunca que nos partamos para ayudar a gente que lo necesita. Ayer escuchaba con mucha atención y con mucho agrado al obispo de la diócesis de San Martín, al obispo católico romano de la diócesis de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, y contaba, ¿no?, que y hablaba a propósito del Corpus Christi, cómo los médicos y las enfermeras son los que están poniendo el cuerpo, realmente, son los que se están partiendo, son los que se están poniendo el cuerpo, partiendo como el pan eucarístico para atender a los enfermos. Y nosotros también en este tiempo de pandemia estamos llamados a partirnos como pan, teniendo en cuenta que esta pandemia está azotando no solamente a nivel sanitario, sino también a nivel económico, social, moral. Hay mucha gente que está sufriendo de soledad en la pandemia, hay gente que está sufriendo falta de alimentos, hay gente que está sufriendo un montón de cosas. Más que nunca, seamos hostias que caminan, tengamos esa filosofía de vida, que el cuerpo de Cristo que comemos en la Eucaristía, así como Jesús se nos da en la Eucaristía, nosotros también seamos Eucaristía con Él y nos partamos como pan, seamos hostias que caminan. Bien, valorar la presencia de Jesús en la Eucaristía. Alimentarnos para poder seguir trabajando por el reino de Dios. Y sobre todo, partirnos como pan, ser hostias que caminan. Amén.